trabajando esta sesión pendiente. Siempre las disculpas del caso, cosa inusual, nunca había pasado. Muchísimas gracias a los doctores que me saludan en plataforma. Y para mí siempre es una preocupación de que ustedes tengan la mejor información, todo lo que se prepara con sumo cuidado para provecho y beneficio de ustedes durante la fecha de evaluación, que cada vez está más cerca y estamos prácticamente corriendo por todo. Muchísimas gracias, doctor Andrés, por su saludo, doctora Andrea, perdón, por sus saludos esta noche. En fin, no perdamos más tiempo, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Como ustedes bien ya saben, estamos programados hasta las 10:30, 8:30, una brevísima pausa de 5 minutos para poder hacer los ajustes de audio y vídeo. El material académico lo tienen allá en sus plataformas también para que se los puedan hacer llegar. Cualquier duda, pregunta o consulta, por favor, utilicen el chat, ya ustedes lo saben usar. Así que estamos en casa, estamos en familia para poder disfrutar de esta sesión de la mejor manera. Es viernes, es noche, así que la noche es joven. Vamos a disfrutar un poco de dientes, de dentición y dentaduras. También, ya saben, si hay problemas con las plataformas, avísenme. Todo se supone que está ajustado para que haya una buena recepción para ustedes, pero nunca se sabe. Así que confiamos que nos vaya bien, como ya nos ha ido en las sesiones anteriores. Y nada, eso sería todo cuanto las indicaciones tengo para ustedes. Permítame un instante que voy a compartir mi pantalla. Un momentito, no se me vaya a atravesar alguna información. Permítanme, disculpen, disculpen. Vamos a, vamos a ordenar acá, hacer silenciar todos los dispositivos para que no haya ninguna interferencia. Muy bien, como habíamos mencionado en la sesión pasada, hablar de anatomía dental es hablar de principios fundamentales de la oclusión también y tener que relacionarlas ambas en la estructura que nos aboca en cuanto al sistema estomatognático. No se puede individualizar la anatomía de un diente con la función que ésta realiza y la razón por la cual nosotros tenemos esta, digamos, virtud de poder entender la forma y la función. No solo desde el punto de vista de rehabilitación, doctores, sino también desde el punto de vista de otras especialidades. Desde que nosotros nacemos, desde el principio de nuestra formación como individuos, disculpen un segundito, acá se me ha enredado todas las plataformas. A ver, ahora sí. Vamos a hacer ampliación de pantalla. Vamos a cerrar este joven. Y por favor, si me pueden confirmar si tenemos visión de pantalla completa. Ok. ¿Sí? Por favor, me hacen un like. Sí, sí, ahí está todo ok. Por favor. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Jimena. Nuevamente, entonces ahora todo está conforme. Como les decía entonces, no solamente es la estructura anatómica, sino el para qué está hecho, ¿no? Y a veces relacionamos en los exámenes de Codiro estas situaciones. En los elementos arquitectónicos y anatómicos de la estructura dentaria encontramos diversas características que la hacen única e inigual. Como habíamos dicho también en la sesión previa, no existen dos piezas dentales iguales, ni en mellizos idénticos, no existe. Siempre hay una mínima diferencia, un surco que tiene una grieta de más, un camino diferente. Todos tendremos el mismo surco oblicuo, la misma cresta mesiovestibular, pero no vamos a tener de la misma forma o dirección como se encontrara en otra persona, en otro paciente. Esa es la importancia de determinar estos elementos anatómicos y arquitectónicos. Permítanme un ratito que se cargue. Ahí está. La naturaleza nos ofrece zonas de elevación por diversas circunstancias dentro de lo que es el paisaje equilibrado, pero a su vez también nos ofrece zonas profundas, zonas de depresión, en las cuales va a crear un balance. No todo puede ser pico nevado como nuestro hermoso nevado de Alpamayo, ni tampoco puede ser todo profundidades y surcos como nuestro hermoso cañón del Colca. En la anatomía dental también vamos a tener esta belleza natural. No todo puede ser cúspide o elevaciones, pero tampoco todo puede ser profundidades, depresiones, fosas. Tenemos que dar un equilibrio para que haya un balance y con ese balance tener una correcta función. Entender esto, como ya también lo habíamos comentado, esta relación de elevaciones y depresiones nos permite establecer un patrón oclusal, nos permite establecer una dinámica. Ante esta forma natural que la naturaleza nos regala, nosotros lo
lo presentamos en una dinámica activa de lo que es la función. Dios no nos ha regalado la naturaleza, no nos ha regalado estructuras planas como en otras especies animales. Tampoco nos ha dado puros colmillos o dientes filudos como en otras especies animales. Nos ha dado un equilibrio en una sola hilera superior e inferior, para que al integrarse ambas, como ocurre en todos los elementos de nuestro organismo, nosotros podamos tener un equilibrio, un balance. Recuerden, doctores, que la anatomía es el inicio de lo que es nuestra sustentación de vida. Sin nuestros dientes nosotros sí podremos consumir alimentos y podremos tener una subsistencia, pero ¿a qué costo? ¿De qué modo? Los edéntulos totales, ¿a qué modo consumen sus alimentos? Enteros o demasiado molidos, donde no hay una dinámica muscular. Por eso es que es importante entender la anatomía, no como una forma descriptiva que siempre hemos aprendido en el pregrado, sino como parte de un todo que actúa dinámicamente en todo momento, para hablar, para respirar, para comer. Todo eso, las piezas dentarias tienen una forma y dan una función. Entender eso, como dice esta frase, reconocer estos elementos nos va a permitir comprender todas las funciones que están asociadas en el sistema estomatognático: la oclusión, la disfunción, la prótesis fija, tratamientos de endodoncia, tratamientos de ortodoncia, odontopediatría y la preservación de los dientes decidos. En fin, millones de perspectivas para el sistema dentario y su característica anatómica. Y por eso, como hicimos la vez pasada, que tanto nos costó conectarnos, nosotros siempre en anatomía tenemos que hablar de estos niveles de la oclusión. Entonces, ¿qué tiene que ver la anatomía con los niveles de la oclusión? Todo, todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque bajo estas características anatómicas se nos va a dar la función, porque tenemos estructuras anatómicas que participan en ese proceso de la oclusión. Entonces, ¿cuántos niveles de la oclusión tendremos? Si sabe la respuesta, siéntase con toda libertad de marcarla y poder participar activamente de esta sesión. Tendremos de repente dos, una elevación, una depresión; cuatro, dos elevaciones y dos depresiones; cuatro nuevamente, que son las cuatro cúspides de la primera molar superior; dos niveles, que son cúspides y fosas; o cuatro, que son las cúspides de los cuatro caninos, ¿no? Tenemos muchos, podrían ser todos, ninguno, pero gracias por sus respuestas y participación rápida, doctores. Muy bien, ya lo habíamos visto, ¿no? La alternativa B es lo que ustedes me proponen y ciertamente es exactamente estos niveles de la oclusión. Quienes de repente no entienden o no están muy claros sobre qué cosas son los niveles de la oclusión, permítanme empezar con esta perspectiva anatómica y morfológica acerca de los niveles de la oclusión. Son áreas que presentan las estructuras dentarias que permiten la activación no solamente de los procesos masticatorios, sino también de los desplazamientos de la mandíbula en todas sus direcciones. Gracias a la anatomía de las piezas dentarias, nosotros podremos tener una guía anterior, una guía canina o lateral, un desplazamiento lateral a través de los surcos secundarios, a través de las fosas, movimientos de retrusión que nos permite la deglución o ir a una relación céntrica, los niveles o los desplazamientos de protrusiva, donde desplazamos a través de los incisivos inferiores y las fosas palatinas y creamos nuestra guía anterior. La aplicación clínica de todo esto, doctores, es obvia. Hoy que la estética y la parte, digamos, biomimética está en todo su furor en la odontología y ustedes en sus consultas, porque imagino que muchos de ustedes son muy jóvenes, recién comenzando la profesión. Yo ando ya más de salida, con casi 30 años de profesión. Entonces, hemos visto a lo largo de este caminar profesional cómo ha modificado desde silicatos hasta coronas vinir, coronas metalcerámicas, coronas libres de metal y al día de hoy las famosas carillas vestibulares o carillas palatinas, donde podemos tener diferentes elementos anatómicos, ¿no? Carillas oclusales, restauraciones biomiméticas para hacer elevación de mordida en el caso de bruxómanos. Todas estas aplicaciones clínicas parten del concepto anatómico. Y repito lo que dijo el doctor Aníbal Alonso: si yo no sé anatomía, no puedo hacer función. Si no hay función, de nada me sirve una hermosa restauración. Entonces, cada quien sabe la dinámica mandibular del paciente. Sin embargo, el factor común es que hay una determinada cantidad de elevadores y de depresiones anatómicas que nos permiten este equilibrio. Lo que les dije, ¿no? El elevado y el cañón del Colca, las cúspides y las fosas o los surcos.
Entonces, permítame un segundito. Dentro de todo esto, siempre, y repetiré porque creo que no se escuchaba en ese momento, yo siempre preguntaba, ¿cuántas cúspides tenemos en boca? ¿No? Efectivamente, nosotros tendremos de las 32 piezas, 8 que solo tienen borde incisal, no hay cúspide. Eso quiere decir que de las 32 menos 8 tendremos 24 piezas con cúspides. Pero ¿cuántas cúspides hay? Entre las tres cúspides de la premolar inferior, las 5 del molar inferior, 3 de la tercera molar, 4 de la segunda molar superior, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros contabilizamos hasta 70 cúspides en nuestra cavidad oral, lo que lo hace digno merecedor de ser el representante de todo lo que es los elevadores como nivel de la oclusión. Porque como ustedes ven en la imagen de la izquierda, ahora voy a activar mi puntero, en la imagen de la izquierda, ustedes van a ver que hay una interacción entre estas cúspides, tanto superiores como inferiores, y cómo se relaciona con el antagonista. Las superiores caen a fosa del inferior y a una parte de una cúspide inferior. Y de la misma manera, las cúspides inferiores contactan o se alinean, si lo quieren ver así, en la fosa del superior y también en la parte externa de una cúspide importante. Entonces, vemos nosotros que permítame, acá está. Vemos nosotros que esta interacción, tanto de los elevadores como de los depresores, se va a dar en la mayoría de las piezas dentarias. Por lo tanto, son las cúspides uno de los principales elementos representativos de los elevadores y los rebordes marginales. Ahí me faltó agregar rebordes marginales, porque van a ser en estos elementos anatómicos, los rebordes marginales, donde la mayoría de las cúspides estampadoras van a entrar en contacto. Permítame retroceder la imagen para obtener esta interacción, donde van a haber cúspides que efectivamente van a ir a fosa, pero van a ver la gran mayoría que va a ir a reborde. Por eso es que sí tengo 70 cúspides y tengo, se acordarán, 32, 64 rebordes marginales, porque cada diente tiene un reborde marginal mesial y otro distal, 32 por 2, 64. Por eso es que ambas son consideradas los elementos principales de los elevadores, esta parte anatómica. Esto es para que también lo tengan en claro lo que representa el dogma de la oclusión, el principio o fundamento de la oclusión, lo que a mí me enseñaba mi gran maestro Ortiz, el- lo que se decía el Padre Nuestro de la oclusión. Porque tanto las cúspides como los rebordes son los que nos dan estabilidad, son los que nos dan movimiento. Y además, en compensación de estos dos niveles de la oclusión, sumamos en balance dos profundidades, dos depresiones. Las más representativas, las fosas. No todos los dientes tienen fosas, solo las molares. Y los premolares tienen fositas pequeñas, pequeñas, pero tienen sus fositas, ¿no? Entonces también ahí tenemos cierta cantidad de fosas que abundan en la cavidad oral. Pero junto con las fosas viene acompañado profundidades como son los surcos. Sí, acá dice fisuras, pero realmente entendámoslo como los surcos que nos dirigen el camino. Estos surcos que, como les dije, son la huella digital de nuestra cavidad oral, porque no existen dos iguales, no existen dos iguales. Parecidas, similares, con las características comunes, pero los detalles diferentes. Entonces son tanto las fosas como los surcos los que son considerados dentro de los niveles de la oclusión y ahí tenemos los 4 niveles de la oclusión. Estructuras anatómicas que están relacionadas con la función. Pero anatómicamente hablando, para abrirnos un poco más en el tema, no son solamente los únicos elementos anatómicos. Esto es lo que la academia, quien organiza el examen, antes era SPEFO, el ministerio, en fin, han llamado los elementos arquitectónicos de la morfología dental, que siempre ha sido el primer punto de temario para el examen que vamos a rendir. Entonces, consideramos, ¿no?, mencionar todas estas elevaciones porque son parte importante también de la anatomía. Las cúspides, que ya lo hemos visto, y la importancia en número, en tamaño, en forma, en nuestras piezas dentales. El cíngulo es otro elemento anatómico que lo vamos a conversar en breve, que es también otra elevación. Los rebordes marginales, que ya lo habíamos señalado, uno en cada lado extremo del diente, tanto en mesial como en distal, que delimitan la dimensión de la pieza dentaria. Los rebordes triangulares, que muchas veces no entendemos que son los rebordes triangulares y que no es otra cosa que la cara interna de cada cúspide. Nunca se olviden de eso y que tiene una función muy importante.
El reborde triangular es la suma, es la única elevación que tiene en conjunto una parte elevada y una parte profunda o de depresión. Ya lo vamos a ver en breve. Pero ellos son los llamados, perdón, rebordes triangulares. Elevaciones importantes que contribuyen en la dinámica funcional son los tubérculos. Los más representativos, Carabelli en la dentición permanente y decidua también, y Zucker-Kandel exclusivo de la dentición infantil. Y las crestas transversales, las crestas en general, ¿no? Que forman parte algunos de los rebordes triangulares, donde la más representativa es la cresta transversal, esta que estoy señalando en la imagen inferior, que va de C a B, ¿no? Entonces, esas son consideradas elevaciones. Y por su parte, en balance tenemos estas profundidades, que son llamadas las depresiones. La depresión propiamente dicha, la representativa de estas profundidades, va a ser aquellas que constituyen las caras palatinas o linguales de los dientes anteriores, que tienen una función vital en el proceso de masticación y en el proceso de movimiento mandibular, como ya lo mencioné. Vamos a tener también profundidades como los surcos, que ya lo estamos mencionando, ¿no? La forma, cómo se desplazan y cómo se disponen en cada pieza dental. Y lo veremos en el análisis detallado de cada diente, cómo están estas fosas, perdón, estos surcos. Tenemos las fosas. Las fosas no son realmente un elemento anatómico, pero sí es considerado un elemento arquitectónico porque es el espacio que dejan las cúspides al separarse entre sí. Este espacio, esta área, es lo que nosotros consideramos como vital, importante, porque es el receptáculo del alimento que será triturado y molido para ser convertido en el bolo alimenticio. Entonces, las fosas son importantes anatómicamente hablando y de gran repercusión en la aplicación clínica. Hoy que hacemos carillas oclusales o las famosas tabletops o que hacemos restauraciones overlay, ¿no? Incrustaciones overlay o peor aún, incrustaciones, no peor por tal, sino porque la importancia de la anatomía en el diseño de fosas y surcos es más vital que antes, ¿no? Antes con el metal o la amalgama se hacían los ajustes y ya, ahí quedaba. Hoy por hoy ya no se puede hacer eso, hay que hacer un diseño biomorfológico para poder tener un buen resultado. Es la anatomía ante todo. Y sin dejar de menos también un elemento de depresión muy importante, que es la línea cervical dental o lo que llamamos cuello de diente. Recordemos, doctores, que todas las piezas dentarias tienen un límite entre lo que es el tejido damantino, un tejido brillante, brilloso, duro, y el tejido de cemento, que es un tejido áspero, poroso, interno. Esa unión que mágicamente está unida, bioquímicamente está unida, un tejido inerte, mineralizado, con un tejido duro, más poroso, unidos, ¿no? Bajo ciertas moléculas sin que se desprendan, están unidos a través de una depresión, de una zona profunda. Y eso es lo que consideramos el cuello anatómico. Recordemos que el cuello clínico es parte del tejido dental que nosotros observamos y que es hasta donde llega nuestro reborde marginal, no, perdón, nuestra cresta marginal gingival, ¿no? Entonces tenemos esa diferencia. Un periodoncista acá no me va a dejar mentir, tenemos esa zona de depresión que donde se encuentra el tejido o el epitelio de unión y que cuando hacemos el periodontograma puede estar o no desplazado dependiendo del grado de la gingivitis o periodontitis que tengamos, ¿no? Entonces con el sondaje, el famoso NIC o nivel de inserción cervical, podemos nosotros sentir esa depresión y que se encuentra en todas las piezas dentales. Entonces, como ustedes ven, tenemos elementos estructurales anatómicos que vamos a revisar en esta primera parte de nuestra sesión para después ya ir al detalle de las piezas dentales. Primera pregunta, o bueno, no primera, no continuamos con estas preguntas de trabajo, de ensayo para ustedes, que es lo que importa, ¿no? Las preguntitas de ejercicio. Las cúspides estampadoras llamadas también de trabajo, ¿cuáles son? Serán las cúspides mandibulares, las cúspides linguales inferiores y vestibulares superiores, serán las cúspides palatinas superiores y vestibulares inferiores, las cúspides de los maxilares superiores o las cúspides de los caninos que nos generan la guía canina. Vamos a ver sus respuestas. Gracias por responder prontamente. Vamos a mirar. Con toda seguridad, la doctora Juárez, ¿no? Convencida sin lugar a discusión. Muy bien, muchísimas gracias. Todos un contundente y rotundo C, que son las cúspides palatinas superiores y vestibulares inferiores.
Nunca nos olvidemos de esta descripción. Nuestras cúspides estampadoras principales de molienda, de trabajo, son las que nos permiten, junto con las fosas antagonistas, nos permiten triturar nuestros alimentos. Pero ¿qué entendemos por cúspides? ¿No? ¿Qué entendemos por cúspides? Vamos a ver, perdón un ratito. Gracias, disculpen, estoy saliendo de un proceso gripal fuerte y todavía el hablar mucho afecta. Muy bien, entonces, cuando hablamos de cúspides, hablamos de esta porción de tejido diamantino en su mayor expresión. Es la parte más alta de este tejido del esmalte que por su dureza nos permite realizar ciertas maniobras, ciertos procesos masticatorios, ¿no? Y con la confianza que se apoya o se recuesta en el tejido dentinario, que es un poquito más resiliente, más amortiguador, impidiendo o evitando que nuestro esmalte pues se fracture con suma facilidad. Como ya sabemos, nuestras cúspides empiezan a nivel de los caninos, terminan en las terceras molares de la arcada, por eso la cantidad numérica. Y dentro de las funciones que tienen las cúspides en general, porque tiene múltiples las cúspides según donde se encuentren, es la de estabilizar la mordida, hacer la estabilización del sistema dentario y también dirigirla, guiar esta mandíbula a través de los movimientos masticatorios, ¿no? Entonces, nos da esa facultad de poder realizar semejantes actividades de suma importancia para la vida de la persona, ¿no? Las cúspides se van a presentar de diferentes formas, de diferentes tamaños, dependiendo de la pieza donde se encuentre. De la misma manera, y lo veremos más adelante, dependiendo si estamos en una dentición decidua o primaria o en una dentición permanente. Tienen sus características únicas. Nuestras cúspides, dependiendo de dónde se encuentren o dependiendo de lo que hagan, van a tener una denominación diferente. Entonces, siempre esto genera confusión y se piensa que todas las cúspides hacen lo mismo, pero no. Una cosa es cúspides vistas para, por ejemplo, una relación molar, una relación canina, y otras son cúspides que están interactuando a nivel intermaxilar. Por tanto, las cúspides, según donde veamos la posición, vamos a encontrar que pueden ser cúspides vestibulares, todas hacia afuera, o cúspides palatinas o linguales, todas hacia la parte interna. Y estas pues pueden ser grandes, chicas, redondeadas, ¿no? Chiquititas, casi desaparecidas o enormes y tremendas. Y eso lo vamos a ver. Mientras que las cúspides vestibulares pueden también tener las mismas formas, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre, según la posición. Entonces vamos a tener esto, ¿no? Vestibulares o palatinas o linguales, como estas de acá. Pero por la función es que vamos a también denominarlas de una forma más específica. Y estas no necesariamente están en el mismo lugar todas juntas. Como ustedes bien han respondido, tenemos las famosas cúspides de trabajo o estampadoras, que son las palatinas del maxilar superior, como esta o como esta, y las vestibulares en el maxilar inferior, como las que ustedes ven aquí. Mientras que las cúspides, que son llamadas cúspides guías o cúspides equilibradoras o cúspides de balance o cúspides de no trabajo, se los digo porque cualquiera de estos nombres les pueden preguntar, que ya no se usan, por cierto, solo usamos guías, cúspides guías o equilibradoras. Son aquellas cúspides que las vamos a tener en la cara vestibular del maxilar superior, que son puntiagudas, bien agudas, un poco altitas, o vamos a tener las linguales en el maxilar inferior, que acá, bueno, no se visualiza, ¿no? Entonces, recuerden eso, que por la función no van a estar en la misma arcada, pueden ser de diferente forma y se van a llamar cúspides de trabajo, que son las palatinas superiores y vestibulares inferiores, o las cúspides guías, que son las vestibulares superiores y las linguales inferiores, ¿sí? Muy bien, esa es la razón por la cual a veces uno se confunde. Muy bien, pasemos a otro elemento arquitectónico que tiene que ver con el cíngulo y su variación. La pregunta que es para ustedes, ¿el cíngulo que presenta mayor variación anatómica se encuentra en dónde, doctores? Muchísimas gracias por ir respondiendo. Incisivo central superior o inferior o lateral superior o inferior o en los caninos. A ver, compartamos sus respuestas, por favor, doctores, para poder ver cómo estamos en la práctica. Muy bien, gracias por responder. Entonces tenemos, a ver si es así masivo como la pregunta anterior, tenemos la alternativa C. Hoy nos tocaron puras Cs. ¿Ah? También han coincidido con la alternativa C.
y efectivamente es la respuesta correcta la que presenta mayor variación anatómica. Ya también habíamos mencionado la importancia del cíngulo. Esta porción del tejido de esmalte, así como la cúspide tiene una buena cantidad de tejido de esmalte, el cíngulo se caracteriza por estar constituido completamente de tejido adamantino. Y esta siempre se va a encontrar localizado en el sector anterior, a la altura del tercio cervical, de la parte palatina o de la parte lingual. No vamos a encontrar en el sector anterior cíngulo en vestibular. Eso es una belleza natural que tenemos, ¿no? Una parte de la estética. Pero es porque además hay una función especial para este cíngulo. Al ser ubicado en esta zona cerca al borde gingival, le da la función al cíngulo de tener un alto nivel de protección de esta zona tan delicada. Pero además, por su condición geométrica, por su forma anatómica, va a ayudar que al momento de hacer el corte, miren el puntero, cuando se mueve, el incisivo inferior topa acá, lleva al alimento hacia atrás, gracias a esta curva. Por eso dije la importancia clínica de la curva o de la fosa anterior, ¿no? Entonces, al momento de morder, topa con el cíngulo y el alimento se va otra vez hacia la parte posterior para seguir con la trituración. Doctores, si ustedes ahora se comen un plátano, una manzana o un pan, tres elementos de diferente textura, de diferente calibración, ustedes van a aplicar diferentes fuerzas. ¿Creen que se va a quedar solamente en la parte del diente? No. Choca, golpea con esta zona y recién se va hacia atrás, recién se va hacia la zona de los premolares. Entonces, ¿se imaginan si no tuviéramos esto y esto fuera una estructura lisa plana? Hace mucho rato que tendríamos una recesión gingival y pérdida ósea por agresión del alimento contra esta zona tan delicada. Y si ustedes se acuerdan, por anatomía, anatomía bucal, en esta zona gingival tenemos cerca, muy cerca, el paquete vasculo nervioso a través de la papila, ¿no?, incisiva, y por detrás las rugas palatinas altamente inervadas. Entonces, por eso es que tienen esos cojinetes. ¿Por qué? Porque la anatomía es tan sabia que protege todo de elementos duros como los alimentos que consumimos. Por eso es que el cíngulo tiene esta forma. Y además, detalle con esto, el cíngulo en los dientes superiores es más prominente que en los dientes inferiores. ¿Y esto por qué será? Simplemente porque, no solamente porque el incisivo es más pequeño, el incisivo inferior es más pequeño, es porque tenemos a la lengua que realmente descansa encima y el alimento se sienta o es recibido por la lengua, no va al fondo de la cavidad, no va al fondo de surco. Por lo tanto, la prominencia del cíngulo en los incisivos inferiores no es vital ni necesaria y es por eso que es mínima y poco perceptible. Pero en el superior sí es prominente. Y esto hace que tengamos ciertas variaciones. El ser humano, doctores, anda en constante evolución, tanto en forma general humana como en forma dentaria, ¿no? Por todo el proceso que sufre a lo largo de los cientos de años de evolución. Antiguamente, muchos miles de años atrás, éramos más grandes, más robustos, teníamos manos más grandes, cara más ancha, teníamos hasta 4 molares. Pero con el desarrollo de la humanidad, la civilización, el asentamiento, esto ha ido, digamos, reduciéndose. Y hoy cada vez somos más bajitos de lo que solíamos ser antes, ¿no? Aunque bueno, veo muchos jóvenes altos, pero hay una tendencia a la reducción. Y esto ha pasado también con el sistema dentario. Las cuartas molares desaparecieron. Por ahí han habido vestigios de cuartas molares, pero nosotros, la mayoría, tenemos esta tendencia a la exodoncia. Oh, por favor, confírmenme que si escuchan bien o si es la doctorita que tiene problemas con su audio. Me comenta que está un poco entrecortado. Por favor, menciónenme si está ok. Espero su respuesta para confirmar. Estoy verificando también mi servidor. ¿Se me escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? ¿Todo bien? Muchísimas gracias, doctorita. Por favor, revise también su router y su señal. No vaya a ser que tenga usted problemas con el audio. No quisiera que se perdiera información importante. ¿Ya? Entonces, gracias quienes confirmaron que la señal, la recepción es correcta. Doctorita Betty, por favor, cheque su sistema de audio también. ¿Ya? A veces nos pasa eso, la señal es intermitente. Ya eso nos han explicado en la empresa telefónica que es intermitente y que a veces está y no está. Muy bien, continuamos entonces. Como les decía,
pueden haber diferentes evoluciones características y esto se da principalmente en el incisivo lateral superior. El incisivo es un diente que está en vías de erupción. Yo ya tengo alumnos con agenesia de los laterales inferiores, por ejemplo, y los laterales superiores cada vez se ven más pequeños de lo que solían ser. Entonces, hay una tendencia que todavía pues veremos cómo evoluciona, pero que sí se genera una alteración en la forma del cíngulo, ¿no? Y el lateral nos puede presentar de diferentes formas esta morfología. Podemos tener un cíngulo muy tenue, muy discreto, como ustedes pueden ver acá. Podemos tener más bien en otros casos lóbulos más prominentes, tan prominentes que me dejan profundidades hacia mesial y distal, como pequeños surcos, ¿no? Tenemos también lóbulos que pueden ser bifurcados, ¿no? Que están por la mitad. O podemos tener multilobulados. Voy a hacer un pequeño zoom para ampliar la imagen y podamos visualizar mejor. Vamos a ver si deja. Ahí está. Muy bien. Entonces, como les decía, si pueden ver la imagen agrandada, ¿no? Como tenemos prominente con escotaduras hacia ambos lados, mesial y distal. Tenemos bifurcado, tenemos multilobulado, tenemos ausencia de lóbulo y lo que tenemos es un canal llamado el foramen secum, que casi siempre es presencia de procesos cariosos aquí. Y tenemos también hipertrofiados, cíngulos hipertrofiados que se llegan a extender hacia el tercio medio o el tercio incisal inclusive. Yo he encontrado muchísimos casos donde el cíngulo prácticamente ocupa toda la cara palatina y llega hasta el borde incisal. Parecen unos tubitos por palatina, ¿no? Y es una cosa común acá, no sé si ustedes han experimentado eso en el diagnóstico de sus pacientes. Entonces tenemos estas variaciones. Estas variaciones las revisa o las sigue o las evalúa un sistema universal de observación y análisis, que en su nombre en inglés recibe el nombre de ASUDAS, ¿no? Porque significa eso en inglés, ¿no? El assessment de la forma y función de los dientes en general. Vamos a ver cómo ASUDAS también está siempre en constante revisión de otro elemento anatómico. Entonces vamos a verificar, ¿no? Ellos verifican la evolución de este cíngulo. Pero además, y es importante porque esto ha sido pregunta de examen, la escotadura que se forma producto de estas prominencias o no prominencias que pueden llegar hasta las zonas radiculares. Estas prominencias las han catalogado en intensidad o en niveles o en grados y permite ver cómo es que estas avanzan. El criterio es puramente diagnóstico. Vamos a tener grado cero cuando no hay ninguna escotadura que ingrese hacia la parte radicular. Pero si la encontramos y esta está hacia mesial y llega hacia el tercio cervical o incluso el tercio medio, será considerado grado 1. Tenemos la que es grado 2 si esta es por distal y también estamos hacia el tercio cervical cerca del tercio medio. Pero una más grave que es la que sigue esta escotadura y llega hasta el tercio medio cercanía con tercio incisal, se considerará como un grado 3. Y finalmente un grado 4 cuando está este surco o esta escisión, esta hendidura en la parte, en la mitad del cíngulo y se proyecta y se prolonga hacia el tercio cervical de la raíz. ¿Por qué es importante esta variación anatómica en la clínica? Porque esto significa un mal diagnóstico muchas veces, porque el operador puede pensar que está frente a una bolsa gingival, porque no va a haber inserción epitelial, porque podemos tener una caries a nivel de estos surcos cuando se forman las caries en los cíngulos. Entonces hay que hacer una evaluación detallada para descartar esta variante anatómica y también algún proceso carioso, porque se van a dar casos como lo que ustedes ven, donde tenemos, por ejemplo, aquí no es tanto en el lateral, pero sí en el central, con un cíngulo muy prominente, bilobulado, con un surco en la mitad que ingresa por la parte cervical hacia el cuerpo radicular, ¿no? Entonces, tenemos esta variante anatómica, ¿no? De lo que vendría a ser la ASUDAS, el grado 4. O tendremos también, como en esta misma imagen ustedes pueden ver, ausencia del cíngulo, no hay cíngulo y podremos tener una pequeña profundidad o ninguna profundidad, pero puede ser típico de procesos cariosos. La imagen siguiente también vamos a encontrar un lóbulo tenue con profundidades, miren aquí un lóbulo más pronunciado, cómo se proyectan escotaduras hacia un lado y otro del cíngulo. O como vemos acá en esta imagen, vamos a ampliarla un poquito, a ver si nos deja ampliarla. A ver, aquí, como tenemos, ¿no? Un cíngulo
tenue, imperceptible, lo que llamamos el foramen secum, donde hay siempre un proceso carioso. Entonces, como ustedes pueden ver, los laterales tienen esta constante de variación anatómica, que es importante identificar. Muy bien, pasemos a otra pregunta, a otro elemento anatómico de las piezas dentarias. El puente adamantino. El puente adamantino se encuentra ¿en dónde, doctores? Vamos a ver si se acuerdan. En el primer premolar inferior, en el primer molar inferior, en el segundo molar inferior, en el primer molar superior o en la segunda molar superior. A ver, doctores, espero sus respuestas ansiosamente. Ya hay varias respuestas por acá. Excelente. ¿Alguien más se anima? Vamos avanzando para no demorarnos. Todavía hay bastante carnecita para hablar. No se me cansen. Muy bien. Entonces tenemos la respuesta contundente. Por ahí tenemos la alternativa D en su mayoría y la alternativa C. El puente adamantino, ¿dónde lo encontramos? Muy bien. ¿A quién respondió la alternativa D? ¿Cómo? ¿En la segunda molar no está? Ese es en la segunda molar superior decidua, ¿ya? Pero no en la permanente. Hay una cresta transversal, pero no hay un puente adamantino. Vamos a mirar esto. Entonces, los que marcaron C, creo que marcaron C, en la segunda molar inferior no es la respuesta porque no es en la C, en el inferior tampoco. Vamos a revisar qué fue lo que pusieron. Sí, en la D y en la C no, ¿ya? Entonces ahí tenemos todos los que pusieron la D, estamos con la respuesta correcta y la alternativa C no porque no es en la inferior. Vamos a revisar qué es el puente adamantino. Para yo hablar del puente adamantino, perdón, se congeló, ahí está. Tengo que empezar a hablar de lo que son las crestas. ¿Qué tiene que ver las crestas con el puente adamantino? Mucho. Entonces vamos a ver qué son las crestas. Las crestas son otra elevación del tejido del esmalte, ¿no? Pero esta es una elevación lineal. Digamos que es una parte de la pieza dentaria que se caracteriza por ser una línea y recta, ¿no? Y está constituida por tejido del esmalte. Normalmente estas crestas inician, como ustedes pueden ver acá, inician en la cima de una cúspide y se van a proyectar en forma directa a lo largo de la superficie que corresponde. A veces será en la superficie oclusal, a veces será en la superficie vestibular, que es donde también encontramos crestas. Estas características son importantes en algunas piezas dentarias, porque en las que son más prominentes nos sirve como cuchilla, nos sirve como un elemento de corte, y esta cresta nos va a ayudar con la primera trituración del alimento. Es la que va a cortar. Por eso es que en estas piezas como los premolares, nuestras crestas son prominentes, pero no tenemos fosa, porque yo no necesito moler, yo tengo que chop, 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 cortar. Entonces, por eso es que son lineales, son rectas y son elevadas y son bien marcadas, ¿no? Entonces, ellas son las principales para cortar los alimentos. Tenemos otras crestas que se dirigen hacia la parte de la cara libre, sobre todo la cara vestibular. Y esta es la que se va a llamar cresta vestibular. ¿Qué pieza dentaria es la que presenta la cresta vestibular más prominente? Pues el canino superior. ¿Y por qué? Porque el canino, al encontrarse en una zona muy especial, en un ángulo, hace que nuestro canino tenga dos posiciones, anterior y posterior. Ya lo miraremos más adelante. Pero esa cresta prominente también me cierra el espacio para que el alimento no se salga o no se desborde de la cavidad oral. Por eso es que anatómicamente tiene esa prominencia. Y el primer premolar superior, o sea, su vecina, también tiene menos prominente esta cresta vestibular. Pero como ya les decía, la otra forma de presentación de la cresta, la que es oclusal, recibe el nombre de cresta triangular, así como en este premolar recibe el nombre de cresta triangular. ¿Ya? No se vayan a olvidar, tampoco se vayan a confundir. Entonces, ¿qué tiene que ver el puente adamantino con esto? Las crestas se encuentran en todas las cúspides. La cresta en general, la cresta triangular, se encuentra en todas las cúspides. Es parte de la cara interna, recuerden lo que les dije al comienzo, es parte del reborde triangular, es parte del reborde triangular. Pero existe en el primer molar superior, también en las segundas molares deciduas y en el primer premolar mandibular, una continuidad de esta cresta, un camino largo, una extensión de la cresta que va a ir de una cúspide a la cúspide opuesta. En el caso de las molares,
va a ser de la cúspide distovestibular a la mesiopalatina, por la forma, anatomía y disposición de esta pieza. En el caso del premolar inferior, vamos a tenerla, ¿no? Vamos a atravesarla porque este primer premolar casi no tiene cúspide. Entonces, la cresta va a continuar su camino, ¿no? Y se va a unir con la cúspide lingual de este primer premolar mandibular. Permítame un ratito. Pero la única, como estoy poniendo acá, la única que es continua y no es cortada por ningún surco, no es interrumpida por ninguna estructura, es la que se encuentra en el primer molar superior permanente o la segunda decidua y que recibe esta porción el nombre de puente adamantino. Entonces, doctores, muchas veces, y yo lo he visto en varias preguntas que he revisado, que no saben dónde está el puente adamantino. Y el puente adamantino solo se encuentra en la primera molar superior permanente, en la cresta transversal, llamada también cresta oblicua. Pero doctora, la segunda molar también tiene cresta oblicua. Sí, pero no tiene puente adamantino porque está cortada por el surco principal. Ustedes ven aquí que el surco comienza por acá o viene de mesial y se queda ahí trabado en el camino. No continúa. Y por el otro lado hacia distal ven que el surco está atravesando, que es el surco oblicuo, por el costado de la cresta transversal y no la toca. ¿Ya? Entonces, no tenemos corte. Alguien me puede decir de repente acá en los presentes, disculpe doctora, pero hay evidencia científica de que sí hay surco que atraviesa esto. Es verdad. Nuevos descubrimientos o nuevos reportes, hace poco, ya hace unos meses, teníamos en nuestras manos un artículo en la cual decía y hablaba que había en la primera molar el surco continuador y que atravesaba a la cresta transversal perdiendo el puente adamantino. Como ven, la investigación en anatomía no se ha detenido, porque por lo mismo siempre hay una evolución de las piezas dentales. Entonces, sí, hoy por hoy podremos decir que existen algunas primeras molares que ya no tienen puente adamantino. Pero lo normal, lo habitual y lo que es común casi siempre es que tenemos una cresta transversal y que se une la cresta de una cúspide con la cresta de la otra a través del puente adamantino. ¿Sí? Entonces quería dejar en claro esta parte anatómica porque es muy fácil confundirse y si no hay alternativa primera molar superior, tenemos que ver las otras opciones en las que está. Para que se mantengan a la expectativa, en la segunda parte de este curso estaremos mirando estos detalles que hoy en este primer momento les estoy hablando. Entonces, en resumen, podemos decir que cada cresta triangular, ya sabemos, ¿no? Voy a pintar un poquito para que ustedes lo puedan ver. Vamos a pintarlo en rojo. Vamos a usar una plumita. Permítanme un ratito. Pluma, pluma, pluma. Acá está. Entonces, dijimos que comienza una cresta triangular cuando está en la cara oclusal. Estoy pintando acá la cima de mi cúspide. Ahí está. Y voy a bajar en línea recta a través de la superficie. Ahí ustedes lo ven, ni tan recta, ¿no? Esa es mi cresta triangular. Como dije, se encuentra en cada una de las cúspides, es la cara interna de la cúspide y va en línea recta hacia el fondo de todo el área, ¿no? Y acá, por anatomía, ¿no? Tenemos una cresta muy grande. Ahí está, que se va a continuar con la cresta desde la mesiopalatina, perdón, hacia la distovestibular, ¿no? Se proyecta y se prolonga y eso es lo que se llama, como dijimos, la cresta transversal. Muy bien, vamos a cambiar de color. Vamos a poner otro colorcito. Vamos a poner un morado. Morado. Si nos damos cuenta, el surco principal nace aquí en este triángulo que estoy pintando. No sé si se vea. En morado estoy pintando, creo que no se ve. Y va a viajar en la fosa triangular y va a viajar, no, no se ve. Vamos a ponerlo en, a ver si en amarillo se puede visualizar. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Entonces, nace de la fosa triangular, camina por el centro y se va hacia la parte vestibular. ¿Sí? Todo esto es mi surco. Mientras que en el otro extremo vamos a tener que nace desde nuestra fosita triangular y se va a dirigir por todo lo que es el surco oblicuo. ¿Ah?
todo lo que es el surco oblicuo. Ahí tenemos nosotros nuestra disposición. No toca para nada la parte central, lo que vendría a ser llamado el puente adamantino, ¿sí? Cada cúspide tiene una cresta triangular y cada cúspide y cada cresta triangular tiene, lo que dijimos hace un instante, una constitución piramidal que es llamado el reborde triangular. El reborde triangular, ¿sí? ¿Sí se entiende? Digamos que esta es la parte más compleja. ¿Cómo se llama lo que está acá al costado? Ya todos lo sabemos, es llamado las vertientes, las vertientes. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuál es la aplicación clínica? Pues básica. ¿El alimento dónde va a ir? El alimento va a ir en la fosa central. ¿Dónde está la fosa central? Acá al medio. Y cuando entra el alimento, la cúspide antagonista que la va a triturar, ¿no? La cúspide antagonista que la va a triturar va a contactar en estas zonas de los rebordes triangulares. Si se acuerdan del pregrado, el famoso tripodismo o cuando nos mandaban en el encerado a buscar los famosos puntos de contacto, ¿no? Que había varios. Entonces, por eso es importante en la anatomía establecer las vertientes o el reborde triangular, la cresta transversal, el puente adamantino, ¿sí? Esto es en la primera molar superior, una pieza muy importante que erupciona a los 6 años y que gracias a él y el inferior tenemos la estabilidad mandibular. Por eso la importancia de entender la anatomía dental, que muchas veces la pasamos de largo sin prestarle mayor atención. Y es la herramienta principal de nuestra profesión, ¿ya? A partir de eso podemos hacer todo lo que queramos, pero sin anatomía nada nos va a resultar. ¿Dónde puedo encontrar yo además nuestros rebordes? Pues bien fácil. Acá tengo mi cresta, en este dibujito acá abajo que estoy dibujando, mi cresta. Acá tengo mi cresta. Acá tengo mi cresta. Esta es otra muelita. Acá en el premolar inferior, lo que les decía, que está triangulado, ¿no? Nosotros vamos a tener la cresta que estoy dibujando en estos momentos, la cresta, que viaja y que se va a atravesar, sí, se atraviesa con surco y todo, no es, no es una cresta oblicua, acá no hay puente diamantino, pero se prolonga y se continúa, ¿por qué? Porque esta cúspide es muy pequeña, esta cúspide es muy chiquita, ¿ya? Ya lo vamos a ver después. Una pregunta para la especialidad siempre fue, ¿cuántos rebordes triangulares encontramos en el primer molar inferior? Las alternativas eran 4, 6, 8, 10 y una más que no recuerdo. ¿Cuál será la respuesta? Ah, y 5. ¿Cuál será la respuesta para esta pregunta? ¿No? ¿Cuál será la respuesta para esta pregunta? ¿Cuántas en un primer molar inferior? Tengo que saber. A ver, vamos a ver si acá alguien respondió. Ahí respondieron algunos. Muy bien. Exacto, excelente. Muy bien, doctorita Silvia, doctorita Jimena. 5 rebordes triangulares. Nadie acertó en aquel examen ya hace muchos años, uno de los primeros exámenes de especialidad. Y hoy por hoy nos queda clarísimo por anatomía que cada cúspide tiene su reborde triangular, que cada reborde triangular está constituido por una cresta y dos vertientes, y que son la parte interna de la cúspide, y que es ahí donde se hacen los contactos durante la masticación. Muy bien, entonces creo que está más que claro el tema de los rebordes triangulares, las crestas y la cresta oblicua. Muy bien, ya habíamos hablado de los rebordes marginales y su importancia, pero hay una pregunta más que agregar. Entre las funciones de los rebordes marginales de las piezas posteriores se encuentra el siguiente. Orienta el desplazamiento protrusivo, participa en el deslizamiento lateral, contactan con las cúspides guías antagonistas, protegen la zona interdentaria, dirige los stoppers o equalizers o los paradores de cierre. ¿Qué piensan, doctores? ¿Qué creen que sería la respuesta? ¿Ah? Vamos respondiendo, solo 3, a ver si alguien más. Un segundito. A ver, vamos avanzando. Gracias por su respuesta, doctores. Gracias por participar también. Tenemos entonces la alternativa D, sin lugar a dudas, es que protegen la zona interdentaria. Es importantísimo tener en cuenta eso. No participan en el deslizamiento protrusivo. Si de alguna manera puedan participar, es en el desplazamiento mandibular en el cierre. Tampoco dirigen a los stoppers o equalizers, de eso se encargan las vertientes. Pero lo que sí y mucho menos contactan con las cúspides guías, lo que contactan es con las cúspides estampadoras. Pero lo que sí hacen todas ellas es proteger
la zona interdentaria. ¿Por qué? Porque esta zona es una zona muy delicada. La zona interdentaria, donde va a descansar el reborde o donde va a estar el reborde marginal, va a amortiguar las fuerzas que ocasiona la cúspide de trabajo, una cúspide estampadora que va a descansar en los rebordes marginales antagonistas. Este premolar va a descansar entre dos piezas y lo mismo va a ocurrir con las piezas inferiores que van a descansar en los rebordes marginales superiores. Todo al unísono generando ese famoso engranaje que tenemos de 2 a 1, que es parte de la oclusión, ¿no? Sobre la relación interdentaria. Entonces, es muy importante entender que protejan estos rebordes marginales, crestas también le llaman, ¿no? Como ya dijimos, elevación de tejido de esmalte, se encuentran en todas las piezas dentarias anteriores y posteriores. Pero ¿en dónde se encuentran y por qué razón se encuentran ahí? En el sector anterior se encuentran en la cara palatina o lingual y en el sector posterior las encontramos en las caras oclusales. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a haber mayor efecto de fuerza, donde el impacto de dos estructuras dentarias se va a dar. Por eso es que el esmalte es gordito, porque nosotros también en la clínica afectamos a esto y hay que respetarlo. Cuando hacemos una restauración clase 2 de Black, por ejemplo, cuando hacemos una incrustación overlay, cuando hacemos una overlay o una corona, ¿no? Un puente fijo que necesita el contacto, una PPR, donde desgastamos reborde marginal para que se haga el lecho y recibamos el apoyo de una PPR. Entonces, el reborde marginal tiene una importancia grande en lo que es el concepto anatómico y funcional y amortigua las fuerzas. Por eso es que la función no solamente es recibir para machacar el alimento y triturarlo y ya, no, es también para protegerlo del impacto, porque debajo de esos puntos de contacto existe una encía interdentaria, existe una cresta ósea interdentaria y esas son muy delicadas, ¿no? Sin ir muy lejos, cuando hay trauma oclusal, que es lo primero que se afecta, cuando hay un apretamiento dentario, que es lo primero que se afecta, la cortical interdentaria, ¿no? Y eso se va reduciendo y genera recesión gingival, reabsorción ósea, ¿no? Entonces, por eso hay que siempre tener en cuenta dónde están nuestros rebordes y si los vamos a proteger o a trabajar, hacerlo biológicamente respetando sus principios, ¿no? Entonces, todas las piezas, como ustedes pueden ver, se encuentran, ¿no? Con los rebordes marginales. Por eso hay que tratarlos con el debido protocolo para que puedan funcionar en cualquier rehabilitación o restauración. Siempre recordando, y antes que me olvide, lo que se había comentado en algún momento, creo, en la sesión de oclusión, en la cual el impacto o el fundamento de la oclusión te dice que nuestras cúspides estampadoras contactan con sus antagonistas en rebordes marginales. Repito, las cúspides estampadoras, o sea, esas gorditas, esas cúspides de trabajo, contactan con el antagonista en los rebordes marginales. No te dice contacta con otra cúspide, no te dice contacta en la vertiente, no. Contactan en los rebordes marginales, todas ellas, todas, excepto dos. La mesiopalatina del primer molar superior y la distovestibular del segundo molar que van dirigidas a fosa central. Y la segunda molar es, bueno, eso es discutible, pero básicamente el fundamento de la oclusión te dice eso. Todas las cúspides estampadoras van a reborde marginal. Entonces ya ahí, la primera oración ya te lo dijo todo. La importancia del reborde marginal en la función masticatoria. Muy bien, dejemos entonces, pasamos a nuestro otro elemento. Vamos a calcular nuestros tiempos, cómo estamos. ¿Ok? Sí, estamos en la primera hora correctamente. El tubérculo de Carabelli se encuentra en qué parte, doctores? Se encuentra en el primer molar inferior permanente, en el primer molar inferior deciduo, segundo molar superior permanente, segunda molar superior deciduo, segunda molar inferior permanente. Esta pregunta viene con trampa. A ver, vamos a ir avanzando un poquito rapidito para no demorarnos en la última parte. Nos ofrecen la cúspide vestibular de la segunda molar inferior, doctora. Exacto. Esta normalmente, para la pregunta de la autorita Silvia, va a depender normalmente y el principio general es que la disto vestibular de la segunda debe estar orientada, porque es más pequeña, es más chica, hacia la zona del reborde marginal. Sin embargo, existe la escuela, existen dos escuelas, ¿no? La escandinava,
que es la que se rige en muchas escuelas acá en el Perú, porque es la más clásica y antigua, y una más moderna, que es la de céntrica larga, que te dice que las molares, sus cúspides distovestibulares de la primera y la segunda van a fosa central, ¿no? Entonces, ese es el principio natológico que se le llama. Aquí nosotros expresamos lo que en la mayoría de instituciones se dice que el fundamento de la oclusión es las cúspides distovestibulares de la primera molar inferior van a fosa central. Podemos revisarlo en un cráneo, en un tipodón, y vamos a ver que no siempre están ocluyendo en una fosa central, sino están más bien dirigidas hacia un reborde, porque recuerden que el primer molar inferior es rectangular, está extendido, ¿ya? Entonces, digamos que tendríamos ahí bastante para conversar, ¿ok? Muy bien, espero que le haya quedado clara la duda. Gracias por su interrogante. Muy bien, entonces con el tubérculo de Carabelli, acá me respondieron la alternativa D y efectivamente estamos en la alternativa D porque no tenemos primer molar superior permanente. Los tubérculos también son elevaciones de tejido de esmalte. Normalmente las vamos a encontrar en las caras libres como un agregado de esta estructura anatómica. Por eso se les llama tubérculos, ¿no? Porque están adicionados. Casi siempre las vamos a encontrar a nivel cervical, ¿no? Y principalmente en el sector posterior. No vamos a encontrar en premolares un tubérculo. Algunos las consideran también las famosas quinta cúspide, así como el primer molar inferior tiene 5 cúspides, porque está en la primera molar superior, casi siempre, pero no es la única. La más conocida, la más destacada y la más recordada es el famoso tubérculo llamado tubérculo de Carabelli, como les dije también quinta cúspide, que se encuentra alojado en donde, en una de las cúspides más grandes de la cavidad oral, que es la cúspide mesiopalatina del primer molar superior. Y por ende, en su gemelito, que es el segundo molar superior deciduo. Ahí vamos a encontrar a Carabelli. El tubérculo se encuentra ubicado más o menos a la altura de la parte media hacia cervical por palatino de esta cúspide. Y si bien es cierto, no se tiene a ciencia cierta una función específica, se presume que este pedacito de tejido de esmalte llega a ingresar hacia la fosa del primer molar inferior y ayuda a la cúspide en sí en la trituración y molienda del alimento, principalmente. Recuerden que estas piecitas erupcionan a los 6 años, dándonos la estabilidad del plano masticatorio. Recuerden también que la primera molar inferior es un poquito más alargada, mientras que la superior es más cuadrada, forma diamantada. Entonces, para que esta cúspide tenga una eficacia masticatoria de trituración y molienda, se dice que el tubérculo de Carabelli, la naturaleza, proveó, ¿no? Entregó este tubérculo para mejorar esta trituración. Recuerden también que desde los tiempos ya de antaño, nuestros alimentos eran más duros, más fibrosos, más crudos, no de los últimos años, pero sí de varios cientos de años atrás, porque el sistema de alimentación era diferente, el sistema de cocción era distinto y el sistema de alimentos también. Entonces, este tubérculo como que ayuda a que esta trituración se dé, ¿no? La naturaleza y la evolución hacían que esto tuviera una eficacia masticatoria por su dirección hacia la fosa central. Sin embargo, ya en los últimos tiempos es casi imperceptible encontrar un tubérculo de Carabelli prominente. Por ahí hay algunos, pero casi a veces es un pequeño esbozo. Y la variación del tubérculo de Carabelli va desde este lado derecho tan prominente, por ahí hay una imagen, ya la vamos a ver después, de Carabelli, pero que en la mayoría de los casos también se ha ido reduciendo y casi no tenemos tubérculo de Carabelli. Ustedes, doctores, puedan revisarse y ver si tienen o no tubérculo de Carabelli, si aún tienen sus primeras molares, ¿no? Superiores. Entonces, vamos a tener ahí esa variante. ¿La dentición decidua la tiene? Sí, también la tiene la dentición decidua. Y en la segunda molar superior. Es en el único lugar donde vamos a encontrar a Carabelli. Pero los tubérculos no son los únicos que se encuentran ahí, en la cara palatina de la molar superior y decidua. Vamos a encontrar como único tubérculo, único en la dentición mandibular, en los dientes mandibulares, los dientes inferiores, al tubérculo de Zucker-Kandel, y esta es exclusiva de la dentición decidua. Curiosamente, el nombre, no sé si así lo han puesto o algo por el estilo, porque Zucker viene de azúcar y Kandel es un derivado de Kindle, que es niño en alemán, ¿no? Zucker-Kindle o niño de azúcar, y que se encuentra en la dentición decidua este tubérculo, en la cara vestibular,
no en la cara palatina como ocurre en Carabelli. ¿Ok? Entonces, digamos que esta es una cosa exclusiva y única y que se ha considerado como tubérculo el único inferior de los dos tipos de dentición y el único en el inferior en la dentición decidua. La dentición decidua también tiene Carabelli en el superior, ¿no? Y en la dentición permanente no existe ningún tubérculo en los dientes inferiores. Repito, en la dentición permanente no existe ningún tubérculo en los dientes inferiores. Pero existen otros tubérculos que han sido pregunta de examen de hace unos 3 años, me parece, y que esto fue, me dicen por ahí, orientado, ¿no? Fue especialmente para un grupo de postulantes. Y estos tubérculos son el tubérculo de Traviani y el tubérculo de Volk. El tubérculo de Traviani es un tubérculo que se encuentra exclusivamente en el lado palatino de la segunda molar. Nada más, no en la primera, no en la tercera, solo en la segunda molar y por palatino. En inferiores no hay. Entonces, en este molar superior encontraremos en palatino al tubérculo de Traviani. El tubérculo de Volk, por su parte, tiene la característica de estar en vestibular. Aparece como si fuera una perla, como si fuera un garfio y tiene una connotación clínica por su riesgo a procesos cariosos. Es un tejido de esmalte propiamente, no hay tejido dentinario acá. Está como una aposición en el tercio cervical de la cara libre. Pero Volk puede presentarse tanto en la segunda como en la tercera molar. Acá está en la tercera molar y aquí en la izquierda está también en la cara vestibular de la segunda molar. Es decir, esta piecita que estamos señalando a la izquierda tiene tanto el tubérculo de Traviani en palatino como el tubérculo de Volk en vestibular, ¿sí? Mientras que aquí en esta imagen, en la tercera, solo tenemos a Volk en vestibular. Estamos entonces, por favor, ténganlo presente porque es una pregunta que fácilmente puede estar dentro de anatomía dental. Con eso concluimos lo que es la parte de las elevaciones. Y vamos a ver dentro de los elementos arquitectónicos lo que vendría a ser las fosas. Las depresiones más importantes de la estructura dentaria son las fosas y son bastante amplias. Las fosas van a estar abarcando una gran cantidad de el área de la cara dental que la ocupa, ¿no? Sea en la cara anterior, suele ser la cara palatina, o en la cara oclusal en el sector posterior. ¿Cuál es la función de las fosas? Ya dijimos que las fosas no son un elemento estructural, no es tejido de esmalte, no es tejido de dentina, es el área, es el espacio, es el hueco, si queremos decir, que deja las cúspides, especialmente los rebordes triangulares, esos espacios donde vamos a recepcionar al alimento y lo vamos a triturar o conducir al sector posterior, como en el caso de las caras palatinas o linguales, y en la trituración y molienda en el caso del sector posterior. Las fosas van a encontrarse, dependiendo, distribuidas en sitios estratégicos. Vamos a tener fosas centrales, llamadas también fosas principales, y las vamos a encontrar en el medio de las piezas posteriores, principalmente de las molares. Ojo, doctores, los premolares no tienen fosa central. No hay fosa central en premolares, ¿ya? Pero lo que sí tenemos son fosas pequeñas, llamadas también fosas secundarias o fosas proximales, que los vamos a encontrar tanto en las molares como en los premolares. A esto le llamamos fosa triangular, mesial o distal, dependiendo del lado en el que se encuentren. Este que es el lado mesial, fosa triangular mesial, fosa triangular distal es también cercano a quién, al reborde marginal. ¿Ya? Entonces son fosas más pequeñas o fosas secundarias o fosas proximales. Le decimos una fosita triangular porque tiene la forma triangular, ¿ok? Y que solo un aporte clínico nos sirven de referencia, el límite, para hacer, por ejemplo, las cavidades clase 2, si es que hay que hacer algún límite, o los apoyos para los lechos para los apoyos de nuestras PPRs. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestras fosas principales o secundarias. Una mención especial dentro de las fosas, que no tiene una función principal, pero que se menciona como elemento anatómico, es un elemento que le decimos la fosita, y es la famosa fosita olivar, porque termina en una forma de gota. Esta fosita olivar es la culminación o el punto final del surco secundario que viene desde la cara oclusal y que separa a las cúspides vestibulares, ¿no? El surco mesiovestibular de la primera molar inferior o de las primeras molares, la primera molar inferior, que es donde se encuentra la fosita olivar. En la segunda molar no hay fosita olivar,
¿ya? En la primera sí. Y es una zona de destino de procesos cariosos. Ojo, este surco mesiovestibular, lo vamos a rever después, es el que nos sirve de referencia para lo que es la llave de Angle o la maloclusión o la relación molar, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver en la segunda parte. Pero este surco de desarrollo que divide a las dos cúspides vestibulares del primer molar inferior, o lo que llamamos la cúspide mesiovestibular. Porque si se dan cuenta, tengo un surco chiquito, solamente llega hasta el tercio cruzal, que es el surco distovestibular, que es pequeñito, ¿no? Que es también la separación de mis tres cúspides vestibulares. Bueno, la fosita olivar se encuentra solamente al final del surco mesiovestibular, ¿ya? Entonces, es una mención adicional. Muy bien, otra pregunta para ustedes. ¿El surco principal lo encontramos en dónde? ¿En sentido mesiodistal, en sentido vestíbulo palatino o vestíbulo lingual? El surco principal lo encontramos en la fosa triangular, en la vertiente externa o entre las cúspides vestibulares de la primera molar inferior. ¿Dónde creen que va este surco principal? ¿No? ¿Alguna idea? Vamos a avanzar rapidito, ¿ya? Yo les voy a responder esta para ustedes. Gracias. Esta, obviamente, ¿no? O principalmente lo vamos a encontrar efectivamente gracias por la respuesta en el sentido mesiodistal, ¿ya? Ahí es donde encontramos, gracias, así es correcto, en el surco mesiodistal. A ver, vamos a cerrar acá un ratito. Eso es. Los surcos, los surcos, los surcos. Estas son las depresiones por excelencia. Estos sí son, digamos, estructuras anatómicas, que no es otra cosa que el espacio que queda de la unión de los rebordes triangulares, de toda la cúspide, y que se unen, ¿no? A lo largo de la pieza dentaria. El surco vamos a encontrarlo en la superficie cruzal de todas las piezas posteriores y es la zona de menor tamaño del tejido del esmalte y por lo tanto la cercanía con la pulpa es mayor. Por eso es que cuando hay procesos cariosos, los dolores son muy prontos y muy cercanos porque la cercanía con el tejido dentino pulpar es bastante próximo. Este sistema de surcos, como ya dijimos, es único, irrepetible en los seres humanos y nos sirve como un sistema de guías para los desplazamientos bordeantes. ¿Cuáles son los desplazamientos bordeantes? Los desplazamientos de lateralidad y de protrusiva. Gracias a este sistema de surcos podemos nosotros disponer que las cúspides transcurran sin ningún problema hacia adelante y hacia los costados. Muy bien, en este diagrama de surcos o en esta carretera de surcos que van a ir a diferentes direcciones, vamos a encontrar principalmente dos muy marcados, que es el surco principal que se dirige en todas las piezas de mesiala distal con sus diferentes caminos y recorridos, y vamos a tener los surcos accesorios, que son surcos de gran distancia que van a ir desde la profundidad de la pieza dentaria hacia las caras libres. Hacia las caras libres, esos son los surcos accesorios. Dentro de estos surcos accesorios, el más característico es el surco oblicuo, que como ya habíamos visto, acompaña a la cresta transversal en el primer molar superior. Existe también surco oblicuo en el segundo molar. También existe surco oblicuo en el segundo molar, ¿ya? Entonces, pero a veces es más tenue. Ya lo vamos a ver en el detalle anatómico. Entonces, vamos a encontrar tanto surcos principales como surcos accesorios. Y vamos a tener en piezas más pequeñas como los premolares, que no vamos a tener necesariamente surcos accesorios, ¿no? O surcos secundarios. Lo que vamos a tener son profundidades no tan intensas, no tan profundas, un poquito más superficiales, de menor tamaño, que se disponen a lo largo del reborde triangular y que reciben el nombre de fisuras, en lugar de tener un surco secundario marcado. La excepción a esta regla es la segunda, en algunos casos la segunda premolar inferior, cuando tenemos tres cúspides. Ahí sí tenemos un surco secundario. Pero en la mayoría de los premolares vamos a tener solo un surco principal. Recuerden lo que dije, no hay fosa, fositas triangulares y los surcos de menor tamaño y poca profundidad que son llamados fisuras. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la función de este sistema de surcos? Es el que ayuden a recibir el alimento triturado, permitan su desplazamiento a lo largo de la cavidad oral a través de este sistema y que también nos sirva de guía y desplazamiento mandibular. ¿Estamos? Muy bien, esa es la función de los surcos. Y ya lo habíamos comentado, no menos importante, lo que son las vertientes.
Las vertientes son estos elementos anatómicos que van a encontrarse a ambos lados de la cresta, en algunos casos en la cara oclusal o en la cara vestibular, si se quiere, o palatina, vamos a encontrar caídas, ¿no? En formas rectas, planas, ¿no? Que van a darle la forma inclinada, la forma triangular o piramidal que cada cúspide tiene. Estas vertientes tienen una importante función en la masticación. Primero que van a dar la estructura anatómica de la pieza y por eso nuestra obligación de reproducir esta forma anatómica de vertientes, pero también nos van a dar una estabilización en el sistema dentario tanto a nivel durante la oclusión como de algunos contactos, ¿no? Entonces nos va a dar esta estabilidad. Doctora, ¿por qué si nosotros apenas si contactamos? Sí, pero a veces tenemos un cierre masticatorio y es ahí donde reposan nuestras cúspides antagonistas. Recuerden que en estas zonas tenemos los famosos puntos de contacto dentario, ¿no? Entonces, las vertientes las podemos encontrar tanto en las caras oclusales, que son las famosas vertientes internas, que son como estos planos inclinados, que están a ambos lados de la cresta triangular y que las dos en conjunto forman los rebordes triangulares, no es trabalengua, pero es así, eso lo tenemos que saber. Cresta triangular, reborde triangular, vertientes internas, ¿no? Y tenemos las vertientes externas, que no son otra cosa que las caídas o el contorno de cada cúspide. Ese plano inclinado que tiene la cúspide, la cima, pues esa parte inclinada es lo que llamamos las vertientes externas, que ya veremos su importancia anatómica, ¿no? Esto de acá, este contorno de la pieza dentaria, estas son las vertientes externas y estas son las vertientes internas, ¿sí? Muy bien. Todo esto que hemos estado hablando nosotros durante estos minutos, más de una hora, es lo que se considera y se llama la tabla oclusal. Todo el área donde se realiza la actividad funcional, la parte dinámica, es lo que conocemos como la tabla oclusal. En el sector posterior forma parte casi el 60% de la cara oclusal, ¿no? Tenemos todo este contorno que es la cara oclusal y la tabla oclusal es la parte interna, que involucra reborde marginal, vertientes externas, vertientes internas, reborde triangular, fosas, surcos principales, surcos secundarios. Todo lo que en vertientes internas, como dije, todo lo que hemos visto, tanto de las cúspides vestibulares como de las cúspides palatinas o linguales, sea cúspide funcional, sea cúspide de balance, todo eso es lo que constituye la tabla oclusal, ¿no? Por eso es importante estos elementos arquitectónicos que tiene cada pieza dentaria donde las fuerzas masticatorias van a participar en mayor o menor intensidad. La fuerza masticatoria de un premolar no es el mismo que el de una molar, ni el del incisivo se parece al de las posteriores. Entonces, la anatomía dental es lo que nos da esta característica. Muy bien, entonces tenemos ahí esta connotación. Y para culminar esta primera parte, tenemos la línea cervical, que ya lo habíamos hablado, la diferenciación del tejido de esmalte con el cemento, y que vamos a tenerlo en un punto de unión, es una depresión, donde va, como ya les había comentado, el epitelio de unión o la inserción epitelial, ¿no? Que nos ayuda de protección para lo que es la encía marginal o encía libre y lo que es la separación del esmalte y la raíz, ¿ya? En lo que es el cuello anatómico y, por supuesto, el cuello clínico. Y con esto, pues, esta primera parte del detalle de cada elemento estructural hemos revisado hasta el momento. Muy bien, hasta aquí tenemos alguna pregunta, por favor. Nos falta todavía algunos minutos para nuestro descanso. Vamos a aprovechar porque tenemos todavía dos etapas más que revisar con ustedes en esta sesión para que no se nos haga muy largo. Entonces, si hasta aquí no hay ninguna pregunta, vamos a revisar el siguiente tema que también forma parte del temario de lo que es la evolución de lo que es el examen de evaluación. Muy bien. Siempre uno dice, ay, que esto no, pero créanme que esto es más importante, esto es tan importante como lo que hemos estado revisando, porque muchos se confían y siempre tenemos algunas equivocaciones. La morfología de la dentición decidua es de naturaleza singular porque no se repite necesariamente entre ellas ni con las piezas permanentes, pero tienen una importancia única en el crecimiento y desarrollo del niño, ¿no? Quienes se presentan a la parte de odontopediatría, es importante que tengan claro esta diferenciación.
Esta pregunta me gusta mucho hacerla, espero que me la puedan responder. El incisivo central deciduo superior, por favor, superior, se caracteriza por presentar surcos de desarrollo, presentar mamelones incisales, ángulos proximales simétricos, cíngulo poco desarrollado, eje vertical menor que eje horizontal. Muy bien, vamos a ver qué preguntas, qué respuestas. Solo dos respuestas. A ver si se animan un poquito más. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver sus respuestas. Tenemos la alternativa E para todos los casos. Créanme, doctores, que lo primero que me suelen marcar es la alternativa B. Presenta mamelones incisales. Y me da mucho gusto que ustedes hoy hayan respondido la alternativa correcta, que es la alternativa E, que el eje vertical es menor que el eje horizontal. Recuerden que los dientes deciduos, ni uno solo, ninguno presenta mamelones incisales. Eso es de la dentición permanente. No presenta ni uno solo surcos de desarrollo. Eso es de la dentición permanente. En algunos casos yo preguntaba, ¿a qué edad erupciona los dientes deciduos? Cuando antes lo hacíamos esto presencial. Y me decían, a los 2 años, a los 6 años, uno me dijo, ¿y qué le digo? ¿Cuándo va a erupcionar, cuándo va a comer el niño? Hasta los 6 años no come nada. Entonces, nunca desviemos la relación de la anatomía con el cronograma o la cronología de la erupción. Los incisivos deciduos son muy particulares. Primero porque erupcionan dentro de los primeros meses de vida, ¿no? Más el inferior, el superior, salen casi entre los 6 y los 8 meses, erupcionan de vida. Y ya se han gestado desde la parte del vientre materno, meses antes durante el proceso embriológico de formación. Anatómicamente hablando, el incisivo central superior es un diente bastante voluminoso dentro de los dientes deciduos, que se caracteriza por tener un eje horizontal o una distancia mesiodistal mayor que el eje vertical. O sea, es más ancho que alto, ¿no? Se caracteriza porque tiene una superficie vestibular lisa, a diferencia del permanente. ¿No? Anatómicamente hablando, son distintos. Es más alargado el permanente, este deciduo es más redondeadito. La superficie o el borde incisal es casi recto, ¿ya? Tanto en sus ángulos son rectos, apenas una redondez en la parte distal. Tampoco vamos a ver ni líneas de desarrollo, los periquematíes o los mamelones, los surcos de desarrollo, nada de eso. Todo liso como si fuera una campanita. Y a nivel radicular vamos a encontrar que tiene una raíz aplastadita, ancha, pero un poco aplastada. Y que tiene una raíz redondeada y bastante convergente, o sea, se acerca mucho entre sí a la altura del tercio incisal. Y esto tiene una connotación. Recuerden que después de un tiempo esta raíz va a empezar a reabsorberse y que en las cercanías tenemos al germen permanente. Por lo tanto, este dientecito tiene que servirle de guía al permanente para que pueda descender. Por eso necesitamos esta parte bastante delgada y el resto más gruesito para que resista los años que se va a quedar en boca. ¿Cuántos años se va a quedar en boca los dientes incisivos? Más o menos unos 7 u 8 años, que es cuando hay el cambio de la dentición superior e inferior, ¿no? Entonces es importante que recordemos eso. A nivel palatino, el incisivo central tiene las crestas marginales muy marcadas, ya lo hemos visto en la descripción general, y tiene un incisivo, perdón, un cíngulo bastante prominente, que también hemos visto en las imágenes, ¿no? Tanto que a veces es bastante extenso y llega a cubrir toda la fosa palatina y con el reborde marcado de los rebordes incisales genera una fosa, ¿no? Que le llaman como una real fosa. Y a veces podemos hasta tener dos fosas marcadas por el cíngulo prominente que presenta. La raíz, al igual que en vestibular, también es ancha los dos primeros tercios y estrecha en el tercio apical, siendo aplanadita por las razones que ya les comenté. Y acá tenemos la imagen de esta pieza, como es característico de la dentición decidua, ¿no? Por todos sus lados, bien lisa, bien plana, sin periquematías ni rebordes, bastante angulado, recto el borde incisal, ¿no? A nivel del mismo borde incisal podemos visualizar la cara palatina, que es estrecha, ¿no? Y podemos también ver cómo el cíngulo es bastante prominente y los rebordes del mismo modo muy notorios, ¿no? Entonces ahí tenemos la visión del incisivo central de Sid. Con respecto a los superiores, con respecto al incisivo lateral, vamos a ver que este incisivo, que es parecido al central, pero un poco más pequeño,
tiene la diferencia que al revés del central tiene su eje vertical mayor que el eje horizontal. Por eso es que lo hace un poquito más estrecho. En este caso, sí la angulación va a variar, porque el ángulo mesioincisal va a ser más agudo y el distoincisal va a ser ligeramente redondeado y ligeramente elevado, ¿no? Más elevadito, como si fuera, ¿no? Una parte inclinada. Es igual en las características vestibulares, es lisa y no tiene mayores referencias anatómicas. Perdón un segundito. Ok, disculpe. Muy bien, entonces en el caso de la cara palatina, vamos a ver que sus rebordes marginales no son tan notorios, lo que hace y que el cíngulo también es más pequeño o menos prominente, menos pronunciado, lo que hace que la bóveda o la cavidad palatina se vea mucho mayor, se vea como si fuera más grande. Pero es básicamente porque tanto el reborde marginal como el cíngulo son menos prominentes y no se extienden tanto, ¿ya? La raíz, tanto en vestibular como en palatino, son un poquito más delgadas que el central, pero son más larguitas, son bastante más larguitas y al igual que su vecino, tenemos una estrechez a nivel del tercio apical y una pequeña redondez y inclinación hacia distal, ¿ah? Para dar paso al germen dentario. Recuerden que tanto el central como el lateral superior erupciona o hace presencia en boca a nivel del octavo o noveno mes, después que erupcionaron perdón, más o menos en el, sí, en el en el sexto mes de vida, aproximadamente, 6 u 8 meses de vida, sí. En algunos casos puede extenderse hasta el noveno mes, ¿no? Algunos inclusive da el año y los centrales no erupcionan para nada. Muy bien, entonces esa es la característica del central y del lateral superior y acá está la imagen, como vemos, más estrecha, más angulado en mesial, más inclinado y corto en distal, ¿no? Y tenemos también una raíz delgada, estrecha, como dije, ligeramente inclinada. La bóveda, la cavidad palatina, un poco más amplia porque los rebordes son menos prominentes y el cíngulo también es más tenue. Y lo que yo llamaría la reina de todos los dientes decidos es el canino superior. Yo siempre llamo a este canino la rebelde de todos los dientes, porque tiene una anatomía diferente de los otros caninos que tenemos en boca. Este canino se caracteriza por ya tener una forma más ancha, ya no tan cuadrada, sino más bien más puntiaguda y alargada, más en forma pentagonal, donde la parte cervical es estrecha, no mucho, pero es estrecha, y la parte incisal, si se quiere, es más ancha. Desborda de los límites de la pieza dentaria misma. Y una característica particular única del canino superior es que la vertiente mesial es más larga, tiene más longitud que la vertiente distal. Esto tiene una función de desplazamiento mandibular. Recuerden que el bebé y el niño tienen un movimiento mandibular muy corto, muy pequeño. Entonces necesitamos un buen desanclaje y por eso la vertiente mesial es más larga para que permita el paso mandibular. No hay mucha concavidad de la ATM. En el adulto es diferente, tenemos una cavidad glenoidea muy marcada, en el niño está aún en formación. Entonces, nuestra vertiente es un poquito más alargada anatómicamente, favoreciendo esta función, ¿ya? Otra característica que tiene es que nuestra cresta vestibular, ¿se acuerdan que hablábamos? Es prominente. Tiene una prominencia grande como en la parte del tercio medio. Tenemos una prominencia, esta cresta vestibular se extiende desde la línea cervical hasta la cima de la cúspide o viceversa y me deja dos áreas profundas, como si fuera un pequeño surco de desarrollo, ¿no? Me deja como unas pequeñas, como unos pequeños surcos dándole esta característica diamantada, tanto en la parte vestibular como en la parte palatina. La raíz del canino deciduo se caracteriza por ser delgada, aplanada y en forma cónica, ¿no? Pero muy, muy larguita, ¿no? Casi dice el doble de la corona. Recuerden que esta es una piecita que va a erupcionar en el periodo del primer año de vida, pasado el primer año de vida, y va a extenderse hasta los 11, 12 años cuando recién erupciona el canino permanente. Entonces necesita una buena raíz para resistir todas las fuerzas que este niño durante su crecimiento va a recibir. En la cara palatina, como ya había mencionado, tiene la característica de que es diamantada, el cíngulo prominente al igual que los rebordes y se extiende
no deja unas fosas, pero sí unas pequeñas áreas de depresión cortas, no muy profundas, que son las fosas palatinas, mesial y distal. ¿Ya? Acá dice ML y DL son mesiopalatinas y distopalatinas, por favor. Entonces, podemos ver aquí la longitud de la vertiente mesial, visto por palatino, que es anguladita, y la longitud más corta de la vertiente distal, que termina redondeada. Se le da un aspecto como de una caderita, ¿no? Que va a dar ya el inicio al sector posterior, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la característica de nuestro canino superior. Como ven, en forma pentagonal, forma diamantada, la vertiente más larga, la vertiente más corta, más aguda en mesial, más redondeada en distal, ¿no? Entonces tenemos, inclusive el punto de contacto es más alto en mesial y más bajo en distal. Entonces nos da esta forma característica del canino deciduo. Muy bien, para lo que corresponde al sector inferior, vamos a ver que nuestros incisivos centrales van a ser mucho más pequeños, van a ser los más diminutos de toda la dentición permanente y decidua, y se caracterizan porque son muy simétricos. La corona, si ustedes la toman, a veces no pueden saber cuál es del lado derecho o cuál es del lado izquierdo, pero hay una manera de identificarlo. Al igual que los superiores, no tienen surco de desarrollo, son lisos, no hay mamelones de desarrollo. ¿Cómo diferencio yo una de la otra? Porque vamos a tener en la parte mesial una ligerísima inclinación hacia el medio del diente. Ligerísima, que va desde la parte del tercio medio hacia el tercio cervical. Una pequeña inclinación, mientras que el perfil distal es ligeramente más alargado, ¿no? Más recto. ¿Por qué será esto? Porque tanto en este conducto, en esta parte, perdón, en esta parte mesial, va a estar en contacto con el perfil mesial del otro incisivo central. Y recuerden que acá al medio vamos a tener la escotadura, o perdón, la sutura de unión de los procesos maxilares, ¿no? Nuestra sutura sinfisiana, de la sínfisis, ¿no? Esta sutura, ¿no? Hace que tengamos nosotros una pequeñísima inclinación hacia distal de las raíces de los incisivos inferiores deciduos. Por eso tenemos una levísima inclinación, que desde el lingual la podemos observar claramente. Otra característica también es que este perfil distal es una continuidad de tanto la corona como del borde de la raíz. ¿Ya? También se caracteriza por eso. La cara lingual es muy tenue, muy amplia porque los rebordes son muy delgaditos, casi no hay cíngulo y genera una verdadera fosa lingual como si fuera una palita, ¿no? Entonces, esa es nuestra característica del incisivo central deciduo inferior. Acá no hay dibujitos, no siempre es fácil encontrar dientes naturales inferiores. El lateral, por su parte, vamos a tener que tiene una característica, sí se puede diferenciar. Más bien parece como si fuera una copa abierta, ¿no? Y al igual que en el lateral, que en el central, vamos a tener un borde mesial recto, ¿no? Acá a diferencia, perdón, a diferencia del central, la parte mesial es recta y continua con la raíz, mientras que el perfil distal es ligeramente inclinado hacia el centro, es ligeramente convergente. Y la raíz sí mantiene una rectitud. Entonces tiene un tercio incisal mayor y una estrechez a nivel cervical, ¿ya? Por eso es que es ligeramente un poquito se le ve como más ancho que el incisivo central, ¿ya? Ahora, en la distancia, ¿no? Es un poquito mayor que el incisivo central, es más ancho, ligeramente más altito, pero tiene su reborde incisal inclinado hacia distal. Vemos el perfil angulado, inciso mesial, el perfil redondeado, inciso distal, y una ligera caída hacia distal, ¿ya? Para que pueda pasar tranquilamente el canino superior, ¿sí? Las raíces se caracteriza por tener una raíz muy larga y ligeramente inclinada hacia distal, ¿ya? Tenemos esta característica, larga, estrecha, ¿no? No aplanada, pero sí bastante larguita. Y bueno, al igual que la cara lingual del central, tenemos poco prominentes los rebordes marginales, el cíngulo casi imperceptible y la fosa también poco profunda, pero que ocupa toda la cara lingual de la pieza dentaria, ¿sí? Y el canino inferior, tenemos acá nosotros en el canino inferior una cosa curiosa porque ya no es igual que el canino superior. Es un poco más pequeño, pero ligeramente más alargado. No es tan ancho como el canino superior. Si se acuerdan del canino superior, que es más voluminoso, más anchito, este más bien es ligeramente más alargado.
Aquí sí el perfil mesial es menor que el perfil distal, ¿no? Es mucho más corto. Y acá tenemos nuestro perfil mesial, nuestro perfil distal, un poquito más alargado, y acá en el lado lingual vamos a poderlo apreciar mejor, ¿no? Entonces, se caracteriza por esta inclinación. La corona de este canino es bastante simétrica. Tal es así que se dice que la punta del canino coincide en línea recta con la punta del ápice. ¿Ya? Se da esa similitud. Por eso, al ser proporcionado, dicen que el canino inferior deciduo tiene forma de flecha. Cabeza de flecha le llaman. ¿Ya? Muy bien, a nivel lingual, las características marginales son tenues. El cíngulo es mucho más tenue que en el superior, pero sí puede proyectarse hacia la zona de la cúspide, generando dos fosas prácticamente poco profundas, ¿no? Casi planas, que se encuentran dándole la anatomía a esta cara lingual, ¿no? Las raíces son también iguales, largas, delgadas y casi en la forma, en el tercio apical, muy estrechas en forma puntiagudo, ¿no? En punta redondeada. Y ahí tenemos, ¿no? Esta variación de eh, los dientes anteriores, como son las formas rectas, lineales. Este es más o menos un niño entre los 5 años aproximadamente. Ya tenemos los espacios primates, los diastemas. Aún conservamos la dentición en un perfecto estado. Ligeros desgastes de los caninos y ya la presencia de estos dientecitos con mamelones de desarrollo, que son los dientes deciduos, perdón, los dientes incisivos centrales permanentes, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un niño aproximadamente entre más de 6 años, porque ya cuando salen estos dientes, ya tenemos primera molar que salieron a los 6 años. Estamos hablando de un niño de entre 7, probablemente 7, 8 años, en algunos casos prematuros, ¿no? A mi sobrina le cambiaron los dientes a los 4 años. A los 4 años empezó a aparecer sus dientes incisivos permanentes, ¿no? Y no le salían las molares todavía. Pero son referencias cronológicas. Muy bien, ok, entonces ahora sí, vamos a tener, siendo ya 8:28, vamos a hacer nuestra pequeña pausa de 5 minutos, por favor, para que tomemos agüita, estiremos las piernas y pasemos a la segunda parte de esta anatomía de la dentición decidua. Continuemos con la dentición permanente y la aplicación clínica de estos criterios anatómicos en la profesión. ¿Listo? Entonces, una breve pausa y nos vemos en 5 minutos.